Somos ortoparlantes y amamos la ortodoncia. Queremos saber lo que están haciendo los expertos. Sin importar lo complicado o simple que parezca. Y compartirlo contigo. Hablemos de ortodoncia y más. Hola, hola ortoparlantes, le damos una bienvenida más a nuestro segmento de Hablando con los Expertos. El día de hoy nos encontramos en el restaurante Maco Menó con el doctor Carlos Martínez. Estaremos tocando el tema de la filosofía T-Page. En lo particular me parece una filosofía bastante interesante y que para los que son un poco más curiosos se podrán dar cuenta de que se hace investigación. Tiene unas bases científicas bastante específicas, bien elaboradas. Para poder hablar del tema un poco más profundo nos acompaña el experto Dr. David Ortiz. Bienvenido, David. Muchas gracias. Un placer. Hola. Gracias, Carlos. Gracias, Sheila. Viejos amigos, viejos conocidos. Bienvenidos. Yo les voy a hacer un pequeño resumen del currículum del doctor. Mis queridos ortoparlantes, el doctor David es egresado de la UNAM, él es dentista egresado de la UNAM y también es ortodoncista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha escrito algunos artículos científicos, también da clases, es profesor de posgrado y también ha hecho algunos diplomados y cursos específicos sobre T-Page autoligado. ¿Alguna cosa que quisieras agregar de tu currículum, doctor? No, creo que es suficiente nada más de destacar eso, que estoy en el área académica, tratando de impulsar a los nuevos ortodoncistas o a los ortodoncistas del futuro y pues contribuyendo con ese granito de arena día con día. Excelente. Claro que sí. Bueno, para poder empezar esta entrevista me gustaría leer un post que hizo el doctor Carlos Martínez el 14 de diciembre en nuestra página de Facebook, que me parece un dato bastante curioso e interesante acerca de lo que es la historia de la ortodoncia, sobre todo en base a lo que es esta filosofía T-Page. Él escribió: en la historia de la ortodoncia, deseando encontrar la técnica más perfecta, se han dado muchos debates. Tal vez el primero de ellos fue entre Tweed y Beth, deseando encontrar la técnica más sencilla, menos costosa, menor tiempo de sillón, más noble con los tejidos, pero al mismo tiempo rápida. La historia se sigue repitiendo con las técnicas actuales. En aquel entonces, el comité que estuvo a cargo de la decisión de los casos tanto de Tweed como de Beth encontró casos terminados con los estándares perfectos de esa época con ambas técnicas. Las ventajas y dificultades de una y otra mecánica siguen dando frutos con las técnicas actuales. Peter Kessney, de Indiana, en los Estados Unidos, ideó una de las más notables que se llaman T-Page. Y con esto, pues, quisiera dar comienzo a la entrevista. Ahora sí, David, por favor, a nuestros seguidores, ¿pudieses, por favor, explicarles lo que es la filosofía T-Page? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, el T-Page es un sistema para hacer ortodoncia, para mover los dientes, que es muy dinámico y que tiene unos principios físicos bastante bonitos e interesantes. Su manera de trabajo se resume en un sistema de baja fricción, aunque no es autoligado, y que guarda o trata de llevar los principios biológicos de la mejor forma, es decir, tratando de ser noble con los tejidos, con los dientes. Y pues bueno, es la técnica que viene a sustituir lo que en su momento fue la técnica de Begg, que Begg es la primera técnica de baja fricción que apareció en el mundo de la ortodoncia. Y pues bueno, es, vuelvo a insistir, como la sucesora de esas glorias. Y pues bueno, tiene un fundamento muy bonito que iremos desmenuzando poco a poco. Claro que sí. Muy bien, ahora continúo yo. ¿Qué te llamó la atención de esta filosofía a diferencia de todas las otras filosofías que tú conoces, que has tenido oportunidad de manejar? Mira, la oferta en cuanto a los sistemas que hay en ortodoncia son innumerables, casi, hay muchísimos. Específicamente conmigo la historia es interesante porque yo cuando era alumno de posgrado, recuerdo perfecto que tuve la fortuna de que nos llevaran al posgrado a uno de los puntas de lanza de la filosofía Roth, que era el doctor, o que es el doctor Gonzalo Gutiérrez, doctorazo, un grande de la ortodoncia. Entonces, curiosamente,
ese mismo día, después de la plática del doctor, tuve mi primer clase de TPH con el doctor Ricardo Medellín, que es mi mentor. Y ¿cómo decirlo? Nos quitó ciertas vendas en los ojos de acerca de cómo se movían los dientes o cómo son los principios físicos para que se puedan mover los dientes. Entonces uno de repente empezó a poner en tela de juicio todo lo que se hace en los demás sistemas y cómo se trabaja en el TPH. Entonces como que fue una cosa que convulsionó de repente mi cabeza. Entonces gracias a eso yo me fui involucrando más y más y más. Y después tuve la oportunidad de trabajar, yo creo que con el principio. La vida de tu aprendizaje desde muy temprano. Claro, sí, yo estudiaba y trabajaba, no me quedaba de otra como estamos algunos, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de trabajar con un doctor que hacía puro TPH, que es el doctor Juan Manuel Vargas, en el Hospital Ángeles, el Pedregal. Igual trabajar para él, pues yo me di cuenta cómo era el día a día con el sistema y pues le vas agarrando cierto cariño, y aparte yo veía que el doctor hacía cosas extraordinarias sin esforzarse de más, y decía, bueno, esto está súper bonito, o sea, sin meter, no sé, cosas raras, no sé, aditamentos de anclaje, simplemente los brackets, y empezar a trabajar y hacer las cosas, fue algo que me llamó realmente mucho la atención, y de ahí empezó a nacer como el gusto por la filosofía. Realmente fue ese acercamiento que tuve estos dos grandes maestros del TPH, y obviamente después pues vienen otros profesores que aumentaron por ahí mi interés por el sistema, como fue en su momento el doctor Tomás Mendoza, y ya a últimas fechas el doctor Arturo Vela, un español que es un genio de la ortodoncia, ¿no? Entonces ese ha sido mi camino, y de ahí que ha ido tratando de siempre ir perfeccionando y todo, y le ha agarrado un cariño fenomenal al sistema. Gracias. Okay. David, ya entrando un poquitico más en tema de lo que es la filosofía, ¿pudieses explicarnos sobre los 7 componentes sinérgicos? ¿De qué se trata? ¿En qué consisten? Veo que prepararon el tema. No esperaba esas preguntas, pero bueno. No todo lo tienes, lo tienes en la cabeza. Trato de tenerlo ahí. Los 7 componentes sinérgicos inicialmente se generaron para la técnica de Beck. Beck tenía o hablaba de 7 componentes que hacían que su técnica funcionara. Bueno, Richard Parkhouse, cuando diseña el TPH, toma varios principios justamente de la técnica de Beck, y también menciona los 7 componentes sinérgicos, pero ahora para el TPH, que básicamente son 7 elementos que hacen que el sistema funcione y que trabaje como debe de ser. Entre ellos se abarca lo que es, primero, la oclusión por atracción del Dr. Beck, que los principios es que no existe una gran sobremordida, porque según Beck una gran sobremordida era una gran maloclusión. Entonces aquí se trata de que no dejar borde a borde, o mucho menos una mordida abierta, pero sí que la sobremordida no sea tan grande, porque, vuelvo a insistir, mencionaba Beck que eso desencadenaba cierta probabilidad a que se apiñaran. ¿Manejan algunos milímetros en específico? No es como tal, pero hay más tendencia hacia una situación de borde a borde, okay, que quizá no va tanto en relación a los principios natológicos que nos han implementado siempre, pero bueno, esa es la filosofía por la cual se basa el sistema. Tampoco quiere decir que no haya una evolución, esos elementos sinérgicos están desde los 80s, cuando aparece la técnica. Pero bueno, siempre, como todos los sistemas, van en una constante evolución debido a los elementos nuevos que aparecen en cuanto a arcos, a sistemas de adhesión, etcétera, 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 a conocimiento de las mecánicas mandibulares, etcétera. Entonces, bueno, ese por principio de cuenta era uno de los elementos sinérgicos. Otro de ellos era que los dientes se mueven en grupo. En el TPH no mueves diente por diente como se hacía anteriormente, que primero quizás se distalizaba canino, o como actualmente hoy se hace todavía de mover para corregir una línea media, por ejemplo, que muchas veces te puedes ir diente por diente o de 2 dientes por... No, acá no. Acá todos los dientes se mueven en conjunto. Okay. Y desde el primer día, en caso de una retracción, todo empieza a irse hacia atrás el primer día, etc. Otro elemento es el uso de fuerzas ligeras. Todos los sistemas de ortodoncia dicen que se utilizan fuerza ligera para ser biológicamente sensibles, pero realmente muchos sistemas no son de fuerzas ligeras.
realmente. Entonces, acá sí, aquí se utilizan 2 onzas para producir una inclinación en el diente, que es la forma en que trabaja el sistema, por libre inclinación del diente, que es como el diente se quiere mover. De hecho, el movimiento del cuerpo realmente es una situación romántica, un tanto utópica, que es difícil de llevar a cabo, mientras que por el otro lado la inclinación del diente se da de una manera natural, porque, vuelvo a insistir, es como el diente se quiere mover. Lo que es el movimiento diferencial. Lo que es el movimiento diferencial, que el diente se inclina y en su momento tenemos que corregir las raíces. Y eso no es nuevo, eso se hace, repito, desde la técnica de Beck, que data de los años 40. Otro de los elementos sinérgicos, pues bueno, es el uso de auxiliares para conseguir ciertos movimientos, como puede ser el enderezamiento radicular, las rotaciones, adquirir lo que viene siendo el torque, el tipping, etcétera, se hace a través de auxiliares. No se le deja toda la carga, por ejemplo, al arco principal, como se hace en los demás sistemas. Que ahora, eso también ha ido en evolución. Uno de las situaciones que les incomodaba mucho a los operadores era, no, es que tiene muchos desaditamentos para cada cosa. Bueno, pues así es la técnica, y yo nunca he visto que la gente se incomode por poner transpalatinos, arco lingual, que también son elementos extra, pero como que se consideran naturales, pues ya como que de repente poner un resortito se les hace pesado. A mí de repente me da un poco más de pereza a lo mejor hacer un transpalatino que insertar un resortito, y asunto arreglado. Claro. Entonces, esto de los auxiliares es como, imagínate que estamos como ahorita en un restaurante. El dueño del restaurante tendría que venir a abrir, tendría que limpiar, tendría que tendernos, o sea, tendría que hacer todo. Y así es como hacemos la ortodoncia regularmente, le dejamos toda la carga de trabajo a nuestro arco principal. En T-Patch pensamos un poquito diferente. Queremos meseros, queremos quien nos atiende, reciba en la puerta del restaurante, queremos cocineros, o sea, que cada quien ejerza una función específica. De ahí del por qué se utilizan auxiliares, para no dejarle toda la responsabilidad al arco principal. Y cuando tú descargas esa responsabilidad, en este caso a estos elementos, haces que la ortodoncia sea un poco más biológica y que no necesites utilizar tanta fuerza para desplazar o para mover los dientes, para hacer correcciones. Entonces, y bueno, volviendo al punto de la evolución, ya no es tan así tampoco, es decir, todas las técnicas evolucionan y el T-Patch no es la excepción. A partir de los años, a finales de la primera década del siglo, es decir, por ahí del año 2010, un poquito antes, apareció el T-Patch Plus, que es igual el bracket T-Patch, pero tiene un slot accesorio profundo, donde se enhebra un arco de níquel titanio y que hace que ya no tengas que estar necesitando tantos auxiliares. Es decir, vuelves al sistema una técnica de doble arco, muy sencilla de realizar, o sea, ya no es lo que era antes. Y bueno, volviendo a los elementos sinérgicos, a los componentes del arco sinérgico, nos falta mencionar por ahí la fuerza, que son 2 onzas las que utilizamos, el uso del tubo redondo como tubo principal, que en su momento el sistema T-Patch utiliza un sistema de 2 tubos, o de tubo doble, rectangular y redondo. Bueno, el principal es el redondo, que en su momento el rectangular se utiliza como arco principal en las fases más tardías, pero el principal es el redondo porque al atravesar el alambre principal, ese tubo redondo genera menos fricción. Entonces favorece que el desplazamiento de los dientes sea bastante ágil. Y bueno, no se puede hacer T-Patch si no utilizas el bracket de T-Patch. Entonces es también parte de los elementos sinérgicos, del arco sinérgico. Entonces se dice que es un arco que si tú quitas alguna de las piezas, se va a venir abajo y no te va a poder funcionar. Claro, exactamente. Entonces, y me falta mencionar uno que es el arco australiano. El arco australiano es una aleación de acero inoxidable que está templada a altas temperaturas, que lo vuelve más poderoso, un alambre con mejor, más estable en cuanto a forma y en cuanto a fuerza. Es un arco poderoso para estabilizar todos los movimientos que se van a dar, porque la técnica de hacer una técnica de mucha libertad para que los dientes se muevan, pues los tienes que estabilizar con arco. Exacto. Y lo que los estabiliza aquí es un arco poderoso como el arco australiano. Pero, volviendo a lo que mencionaba, ya la técnica ha evolucionado también a aleaciones mucho más nobles que tenemos hoy en día,
como las aleaciones cuaternarias, es decir, aleaciones de níquel-titanio a las cuales se les añade cobre. ¿Para qué? Para hacer los arcos superelásticos, con un rango de memoria amplio, con un comportamiento térmico. Entonces, si tú pones este tipo de aleación con un bracket que te favorece que los dientes se muevan de una manera acelerada, es una sinergia impresionante. Y estas aleaciones se manejan a lo largo de todo el tratamiento. Sí, realmente sí, o sea, la evolución del TPH es en efecto así. Iniciar, como en todas las técnicas, con arcos de bajo calibre, muy flexibles, y terminar en su momento pues, con arcos rígidos que te van a guardar la estabilidad del plano oclusal, que te va a servir para organizar y detallado, ¿cierto? Muy bien, gracias, doctor. Un tema importante en la ortodoncia y que ha sido un debate de todas las generaciones son las extracciones. ¿TPH tiene alguna preferencia en favor o en contra de las extracciones? Sí, bueno, eso viene también desde la época de Angle, después el doctor Case, luego Beck, etc. Que en efecto, o sea, se piensa y se sabe hoy por hoy que algunos casos requieren extracciones. Digo, yo acabo de estar en el Damon Forum que pasó hace poco. Damon siempre se ha hecho la idea de que es un sistema no extraccionista, que casi está prohibido hacer extracciones. Y afortunadamente me gustó mucho la plática del doctor Ricardo Medellín, que mencionaba que quizá en cierto tipo de razas muy diferentes a las latinas, pues bueno, a lo mejor el hecho de hacer extracciones ya se está haciendo a un lado. Pero en nuestro tipo de fisonomía, en cuanto a nuestra raza, hay muchas biprotrusiones. El doctor Chris Chang, punta de lanza del sistema Demon, de los grandes ortodoncistas que están influyendo a toda la nueva generación de ortodoncistas, sigue haciendo extracciones. ¿Por qué? Pues porque su medio, el asiático, hay muchas biprotrusiones, lo mismo que en el latino. Es decir, las extracciones son una herramienta que tenemos los ortodoncistas para generar una buena armonía, una buena función, y que las tenemos que seguir utilizándolas, pues. Tenemos que hacer uso de ellas. Ahora, con la aparición de las nuevas tecnologías, herramientas que tenemos, como los implantes, a lo mejor se piensa que apoyándote esqueléticamente puedes disminuir el hecho de hacer extracciones. Esto no es del todo cierto, porque para hacer retracciones con implantes finalmente tienes que quitar terceros molares, es decir, tienes que hacer extracciones dentales, disminuir la masa dental. ¿Para qué? Para poder acomodar los dientes dentro de los huesos. Entonces, bueno, las extracciones hoy por hoy se siguen y se seguirán haciendo muy, a pesar de lo que se diga en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes sistemas. Pero bueno, es una herramienta con la cual tenemos que seguir utilizándola. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, en efecto, se ideó como un sistema que facilitara un tratamiento de extracciones. Sin embargo, también se pueden resolver casos de no extracción de una manera muy bonita, muy armoniosa. Quizás que estén más al borderline, que tú digas si sale o no sale, vámonos sin extracciones y... Claro, ¿no? Eso es cuestión también diagnóstica y todo, pero sin duda a la manera como se trabaja en el sistema, que es un slot muy amplio, te favorece que en determinado momento hay una baja fricción que te permite un desarrollo transversal que te podría favorecer no hacer extracciones. Y si las necesitas, prácticamente es casi el sistema ideal para cerrar los espacios, porque te permite la libre inclinación de los dientes, cerrando los espacios de extracción de manera muy rápida, muy abrupta. Muy bien, gracias. Doc, y en cuanto al control vertical, ¿cómo lo logra esta técnica? Bueno, el sistema se apoya mucho del doblez de tip-back, que es un doblez justamente para anclar al molar, pero también para abrir la mordida en determinado momento, y se acompaña regularmente desde la primera cita del uso de elásticos. ¿Para qué? Porque si el paciente es un caso de mordida abierta, no quieres abrirla más, sino mantenerla estable o irla cerrando poco a poco. Entonces, tú juegas con el doblez de anclaje que le pongas, en este caso al arco principal, al arco australiano, para conseguir tal efecto. También, obviamente dentro de la evolución de los sistemas, desde un tiempo para acá se ha empezado a utilizar prácticamente en todos el uso de topes oclusales. Y pues bueno, si existen los topes oclusales, si existen los ortoimplantes, pues bueno, echamos mano de ellos también. No es así como que tenemos que ser puristas. Si hay cosas que aparecen
y que añaden o contribuyen para que el sistema trabaje mejor, pues indudablemente se toman. Eso sí, no utilizamos, por ejemplo, transpalatinos, cosas por el estilo como refuerzo de anclaje, pero sí nos podemos apoyar, repito, de topes oclusales, en determinado momento, a lo mejor si hay un exceso vertical, intrusión con ortoimplantes, elementos extraorales, sí está totalmente, se puede decir casi contraindicado. O sea, como que no combina. Yo tiene muchísimo tiempo que no pongo un extraoral, no porque no funcionen. Funcionan de maravilla, habrá quien le gusten, está bien. O sea, la ortodoncia aquí es que cada quien haga lo que le convence. Particularmente, claro, yo no he necesitado de ellos. Digo, a lo mejor no me ha llegado el caso, pero yo no utilizo de ellos. O sea, ortoimplantes, por ejemplo, para hacer una retracción, o sea, ni soñarlo. El sistema te permite que con únicamente 2 onzas de presión se haga una retracción, incluso si por alguna razón el paciente está mutilado y perdió los 6, te anclas únicamente de los 7 y con 2 onzas de presión llevas un número de 10 dientes hacia atrás, sin anclaje, sin nada, porque el sistema es así, es muy permisivo. Entonces, pues bueno, hace que funcione o que se vea la ortodoncia de una manera muy diferente. Muy bien. Una de las maravillas que tiene TPH es su bracket. Y el bracket tiene 2 slots. El doctor nos va a platicar ahorita en qué consiste esto, porque ahorita lo mencionaste en la parte sinérgica, pero no hablaste nada sobre el tema. Pero quiero preguntarte que nos escribas el bracket. ¿Por qué tiene 2 slots y la gente lo pueda comprender? Bueno, la parte de que tiene 2 slots se refiere a que el slot principal es un slot dual, que está cortado. Imaginémonos un bracket normal, como es, un bracket como los que hizo Angle o como uno de Rod actual. Simplemente se le hace un corte a las esquinas del slot para que quede un slot en un sentido diagonal y un slot en un sentido como regularmente lo conocemos, horizontal. Entonces, esto es la libertad que va a tener el arco dentro del slot, por eso se habla de un slot dual. Y eso va a permitir que el diente se pueda ir inclinando conforme se mueve. Y lo que sucede es que tenemos que entender que hay 2 tipos de fricción. La fricción estática y la fricción dinámica. Bueno, la fricción dinámica ningún sistema de ortodoncia la puede romper, excepto el TPH. ¿Por qué? Porque es la fricción que te va generando el estrés que existe entre el alambre y el bracket conforme el diente se empieza a mover. Entonces, cuando un diente se mueve, producto de la aplicación de la fuerza, los dientes no se mueven en cuerpo, sino que se empiezan a inclinar. Entonces, cuando se inclina y empieza a chocar el bracket contra el alambre, se empieza a detener el diente, se empieza a detener el movimiento por la fricción dinámica. Entonces, la idea que tuvo Peter Kessling en su momento, que es el creador del sistema, fue quitar esas esquinas que van a chocar contra el bracket para que no exista esa fricción dinámica y los dientes estén moviendo de manera continua. Por eso los dientes se mueven de manera tan abrupta, tan rápido, sobre todo cuando se inclinan hacia distal. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es un slot dual. El mismo slot tiene la capacidad, por decir así, de tener al arco en 2 posibilidades. Pero no se queda ahí el bracket. Realmente el bracket es el único bracket que tiene 4 slots. El slot principal, que es un slot dual, tiene un slot vertical para la utilización de aditamentos, accesorios, como pueden ser resortes de enderezamiento radicular o hooks, que se llaman específicamente el sistema del Power Pin. Si quieres hacer algún tipo de tracción, etcétera, o por ejemplo, para un caso quirúrgico, para no estar poniendo ganchos quirúrgicos, pones un Power Pin en cada bracket y listo. Y también tiene un slot horizontal accesorio. Bueno, antes de continuar con esto, haciendo un paréntesis, por ejemplo, hay otro bracket que también tiene un slot vertical, que es el bracket Damon. O sea, ¿por qué? Porque es un aditamento extra que te puede servir de repente para hacer cosas. Entonces, es interesante que un bracket tenga tantas posibilidades, tantas agujeritos por donde hacer cositas, ¿no? Entonces, llevamos 3 slots. Sí. Y hay un cuarto, que es un slot que queda por detrás del slot principal, que ese es un slot recto, normal, como el que todos conocemos, que ese nos sirve para ir enhebrando un arco de Copernici en las fases finales, para que una vez que los dientes se inclinaron, recuperar la inclinación sin estar batallando. Enhebras un arco por ahí y te funciona como lo haces ortodoncia todo el tiempo, que es dejándole esa recuperación al arco principal.
Entonces son en total 4 arcos, 4 slots, Claro. disculpa, 4 slots en vez de 2. Mira, Excelente. David, y te escucho súper apasionado en esta filosofía, realmente Me gusta. transmites que te gusta, pero también sabemos de que te gusta el autoligado. Cuéntanos qué falla o qué características son las que te hacen decidir entre colocar la técnica T-Page o irte por un autoligado. Pues mira, realmente a mí me gusta la ortodoncia, es decir, en efecto, también soy usuario de sistemas de autoligado, pero también en su momento he puesto del bracket que me digas, o sea, yo he experimentado con todo porque me gusta, soy un apasionado de la ortodoncia y como tal, pues bueno, en efecto conozco otros sistemas que también tienen sus filosofías y sus maneras de trabajo bastante interesantes y pues bueno, la diferencia que yo veo con uno y otro sistema radica en el hecho de cómo mueves los dientes, mientras los sistemas tradicionales que incluyen a los autoligados tratan de llevar el diente un poco más controlado, más en cuerpo. Acá no es que, en T-Page no es que vayas a tener un descontrol, no, sabes lo que estás haciendo y lo vas controlando con tus arcos, pero el movimiento es muy abrupto y después en su momento hay que recuperar sobre todo a la hora del detallado, esa parte del enderezamiento radicular, que es lo que a mucha gente no le hace clic con el sistema, porque están acostumbrados a que el diente se vaya moviendo de una manera muy pausada, pero muy ordenada. Acá no, acá nos movemos muy abrupto y de repente recuperamos. Entonces quizás ese es el punto de inflexión de repente lo que hace la gran diferencia. Respondiendo específicamente a tu pregunta, o sea, ¿cuándo selecciono yo un caso, cuándo otro? Bueno, a veces casi es hasta de mi estado de ánimo. Lo que tengo del consultorio. Pero no, trato de ir también yo a la vanguardia, es decir, utilizar los nuevos elementos que tenemos hoy en día en la ortodoncia, pero bueno, el T-Page siempre lo utilizo casi para una situación sentimental o cuando yo veo un caso de una biprotrusión importante, yo no le pienso, o sea, yo quito dientes, echo para atrás todo con el sistema, o sea, es demasiado amable para los casos de extracciones para echar hacia atrás todo. Hay sistemas de autoligado, por ejemplo, que son los sistemas que están muy en boga hoy en día, que incluso en casos de extracciones te puedes llevar o consumir bastante tiempo porque no es tan sencillo echar los dientes para atrás. Entonces, cuando yo ya de entrada, hice un diagnóstico de ese tipo, que el paciente requiere una gran retracción, Un cambio de perfil. un cambio de perfil interesante, pues yo no le pienso, yo me voy muchas veces por el T-Page. O la otra es, hablando de lo que comentábamos hace rato, o lo que comentaba yo, porque no paro de hablar, es el uso de ortoimplantes para hacer una retracción. Okay. Bueno, el sistema donde más fácil puede hacer una retracción, sin duda, es el sistema T-Page. Entonces, combinado con los ortoimplantes, que son las herramientas que hoy tenemos hoy en día, te lleva las arcadas de una forma muy fácil para atrás. Entonces, esas son como lo que me guía, o es la pauta que yo sigo en la decisión de qué aparatología tomar. Una gran biprotrusión, que sé que la voy a llevar, que necesito llevar para atrás esos dientes, T-Page, o sea, ni le pienso casi. Okay. Ojo, disculpa que no quise decir que los demás sistemas no funcionan, también funcionan de maravilla. Simplemente pero son de forma diferente. Claro, son diferente forma de hacer las cosas. Claro que sí. Muy bien, y continuando con la técnica, algo que has mencionado varias veces y que yo creo que todos los oyentes se han de preguntar, ¿qué son las fuerzas diferenciales? La fuerza diferencial se refiere, estos conceptos vienen desde la época del Dr. Beck, se refiere al movimiento por inclinación del diente seguido del enderezamiento radicular. Y el principio o el término diferencial se refiere justamente a que son diferentes las fuerzas que necesitas para mover un diente uniradicular que uno multiradicular, en este caso un molar. Es decir, el molar regularmente se mueve con 6 onzas de presión y los dientes de premolar a premolar, es decir, premolares, caninos, laterales y centrales, se mueven con 2 onzas de presión por inclinación. Okay. Cuando los mueves en cuerpo, se dice que cada diente necesitaría 4 onzas de presión para moverse en cuerpo. Cuando es por inclinación se necesita la mitad de fuerza, 2 onzas. Entonces, si tú estás apoyado en el molar y colocas 2 onzas para hacer una retracción en un caso de extracciones, por ejemplo, pues todos los dientes unirradiculares o
no unirradiculares nada más, porque el primer premolar tiene 2 raíces. Todos los dientes de premolar se van a inclinar con 2 onzas de presión. Y el molar ni siquiera va a enterarse que tiene aparatología, porque el molar se empieza a mover hasta con 6 onzas de presión. Entonces, por eso se habla de fuerzas diferenciales. ¿Qué fuerza necesitas para mover el sector anterior? ¿Qué fuerza necesitas para mover el sector posterior? ¿Y por qué lo menciono? Porque habrá el caso donde necesitas perder anclaje, que es muy común. En caso de extracción es que, el molar inferior queda un poco rezagado y llega el momento de perder anclaje, que es realmente un reto fuerte en la ortodoncia. Entonces, y ahí es cuando tienes que cambiar tu anclaje, y se habla otra vez del anclaje diferencial. Ahora el anclaje lo pasas adelante. Entonces, anclándote en el sector anterior, es que empiezas a mover ahora los molares. ¿Qué fuerza vas a necesitar? Pues obviamente por arriba de las 6 onzas para que el molar se mueva. Y uno diría, bueno, ¿cómo te anclas? Bueno, tenemos elementos para anclarse en el sector anterior sin necesidad de mini implantes y cosas extras. Exacto. Porque muchas veces se le dice, es que en el sistema utilizan muchas cosas extra. Bueno, los mini implantes no son cosas extra y que aparte cuestan, o no sé, tantas cosas que hay que de repente no se ponen en la balanza, pues que hay formas más fáciles de hacer o más económicas incluso. Sí, ¿no? Más prácticas. Más prácticas. Claro. Y ojo, otra vez, yo no estoy en contra de los mini implantes, es una herramienta que nos ha abierto un panorama gigantesco hoy en día, que se pueden hacer un sinnúmero de cosas bastante interesantes, pero bueno, de repente conocer un poquito de biomecánica, pues no nos viene mal. Es decir, es bastante interesante por ahí poder bajar los elementos para hacer una buena ortodoncia, ¿no? Exactamente. Mira, y has mencionado ya varias veces que la estrellita de esta filosofía es el cierre de espacios. O sea, cierre de espacios lo colocas en pacientes que necesitan cambios de perfil, que necesitas hacer el cierre de espacios pues de una forma más rápida. ¿Qué hace que este bracket lo haga de una forma más rápida? Pues tiene que ver todo en relación a que es permisivo, a que favorezca que haga lo que el diente quiere hacer. El diente lo que quiere hacer en este universo, cuando tú le aplicas una fuerza, es inclinarse, porque la fuerza no puede pasar por el centro de resistencia del diente. Es decir, el diente no se puede mover en cuerpo. Utópicamente, románticamente, se nos ha enseñado y se nos ha querido decir así, que el diente se vaya en cuerpo. Bueno, no es tan sencillo para el diente, porque se genera mucho estrés y por ende necesitamos arcos pesados y todo para conseguir ese objetivo. Pues acá no, acá decimos, bueno, pues si el problema es que el diente se quiere inclinar, que se incline. Pues que se incline, exactamente. Entonces, por eso es muy permisivo. Entonces te permite una libre inclinación hacia distal, en el caso de una retracción. Y es una inclinación controlada. Claro. No va a pensar que se inclina para sí, cualquier lado. No, evidentemente. Hay estudios, justamente los estudios que hizo el doctor Beck inicialmente, que él medía o cuantificaba qué tanta inclinación tenía un diente a la hora de un cierre de espacios. Porque en Beck, a diferencia de Tippech, ahí sí los dientes se inclinaban casi a lo que quisieran, sí. Y acá no, aquí una vez que se hizo el estudio de inclinación del Dr. Beck, se determinó a cada diente cuánto tenía para poderse inclinar de manera libre. En caso específico, bueno, todos los dientes, el bracket te permite inclinar hasta 20 grados, salvo el canino que te permite inclinar hasta 25 grados. Y ya después de ahí viene la recuperación. Entonces eso es lo que favorece, comentaba la doctora Sheila, que el cierre de espacio sea muy sencillo de hacer, porque no te tienes que estar peleando con el hecho de querer los dientes, de llevar los dientes en cuerpo. Y ahora si le sumas que son de canino a canino, por ejemplo, que es una retracción común, pues son 6 elementos que se tienen que ir en cuerpo, que eso es lo que a veces hace que las retracciones sean tardadas o que se necesite mucha fuerza, que regularmente no se dice, que se pierde anclaje. Y si se va a perder anclaje, tienes que aumentar tus requerimientos de anclaje, ya sea con traspalatinos extraorales o hoy en día con ortoimplantes. Entonces, acá no, hacemos a un lado todo eso y bueno, si el problema es que se quiere inclinar el diente, lo dejamos que se incline, no dependemos de elementos extra de anclaje y en su momento recuperamos esa inclinación verticalizando las raíces de manera adecuada. Excelente. Mira, Doc, también has estado hablando algunas cosas sobre lo que es la torsión y la fase de finalización. Dijiste también ya sobre los accesorios que son necesarios para poder terminar esta parte. ¿Quisieras retocar otra vez el tema o claro, hablarlo? Con mucho gusto. Sí. Para digamos, acrecentar un poquito ahí el comentario. Pues bueno, todo empezó, todo comenzó, es que combiné las dos palabras, inició, claro que sí. Inició, empezó, comenzó.
con la técnica del Dr. Beck. La técnica del Dr. Beck, su filosofía era una técnica de arco redondo. Entonces, para finalizar con un arco redondo se necesitaban de auxiliares. Entonces, en el tip edge, cuando el Dr. Parkhouse, el Dr. Kessling diseña toda la aparatología, también se concibió en su momento como una técnica de arco redondo, para lo cual necesitabas auxiliares para dar tanto el tipping como el torque en su momento, y hay muchos auxiliares de torque. Algunos de ellos, por ejemplo, otra vez citando al Dr. Christian, los utiliza dentro del sistema DEMO porque son muy efectivos. Entonces, el uso de auxiliares para dar, en este caso, torque, por ejemplo, se vio sustituido una vez que el Dr. Richard Parkhouse, un inglés, hizo una contribución al sistema, que es añadirle el finalizado con arco rectangular. Entonces, esa parte de los auxiliares para dar torque, de repente ya los puedes hacer a un lado. Digo, si quieres inspirarte y echarle feeling, a lo mejor lo puedes seguir finalizando con arco redondo, pero ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, desde la colaboración del Dr. Parkhouse, que implementó el uso del arco rectangular, lo único que tú tienes que preocuparte es por verticalizar la raíz en sentido de tipping, es decir, inclinación mesiodistal, y el mismo arco rectangular va a ir dándole el torque. Entonces ahí quedaría la parte de, bueno, pero es que necesitan auxiliares para verticalizar los dientes. Estos auxiliares que los mencionas ¿ya vienen prefabricados o aparte lo tiene que hacer el propio? Bueno, lo puede hacer el operador. Indiferente. Claro, o tú hablas a la casa comercial y te los venden ya hechos, no hay ningún problema. O sea, sí, pues porque entra la flojera de... Claro. No, y aparte en el día a día, pues bueno, a veces la consulta está apretada, bueno, no, lo sacas del estuche y los pones. Ahora, ese es el comentario que iba a hacer. Esa es una forma de corregir la posición radicular mesiodistalmente hablando, pero no es la única. Porque, bueno, a partir de este siglo ya se implementó el Bracket Plus, que hace todavía más fácil el sistema. ¿Por qué? Porque ya no necesitas tampoco el auxiliar de enderezamiento radicular, que se llama Sidewinder, ya no lo necesitas. Ya lo único que necesitas, y eso es todavía acercar más el tip edge o el sistema a la ortodoncia, digamos, más tradicional. O más cercana a los ortodoncistas, que es metes un arco de níquel titanio. Es la técnica entonces del doble arco. Del doble arco, lo pasas por el slot accesorio, lo enhebras, luego pones tu arco principal. Entonces, ese arco te va a dar el tipping y el arco principal te va a dar el torque. Y ya, no hay auxiliares. Es decir, el auxiliar sería un segundo arco, claro que sí. Pero ya lo utilizas más como una herramienta, como un arma. Exacto. ¿Sabes? Sí, que está más acostumbrado el clínico actualmente. Exactamente. Entonces se vuelve un sistema de doble arco nada más. Trabaja regularmente con un arco y al finalizar 2 arcos, asunto arreglado. Y tiene una ventaja más que no he mencionado, que es el único sistema que se puede jactar de que el torque nominal y el torque efectivo es el mismo, porque el alambre que se utiliza en última fase llena completamente el slot, no porque lo vayamos insertando y incrementando de calibres como se hace en todos los sistemas, sino que aquí metes un arco muy pesado cuando el diente está inclinado. Y cuando el diente está inclinado, el slot pasa de un slot 22 a uno 28. Entonces tú metes un alambre 22 por 28 en un slot 28. Es decir, queda holgado dentro de la ranura. Entonces cuando él empieza a recuperar, empieza el slot a apretar al arco hasta que lo queda completamente dentro y se da la expresión total tanto de tipping como de torque. Y eso sí, vuelvo a decir, es el único sistema que se puede jactar de eso, que es un sistema de una total expresión del preajuste del bracket, porque es un bracket preajustado también. Bien, y en relación a la ATM, ¿la filosofía tiene algún punto de vista relacionado a ella? Porque ahora hay filosofías que centran demasiado tiempo en el diagnóstico de la ATM. Y siento yo que a veces como que se pierde un poquito el tema de que si no, a qué horas me voy a la mecánica. ¿Tipes contempla algo de Claro, bueno, digo, aquí como todo clínico pues debemos ser respetuosos con los tejidos. Es decir, evidentemente aquel paciente que tenga o que presente algún problema de tipo articular, entonces bueno, hay que canalizarlo, hay que hacer los procedimientos previos para no sé, para estabilizar, qué sé yo,
quitar un poco de sintomatología. Pero el paciente del día a día, por lo regular, no trae tanto trastorno articular, de tal manera que no te entretienes, digamos, en una desprogramación ni nada. Finalmente entras a lo que va el paciente, que es a mover los dientes. Vuelvo a insistir, no quiere decir que no le hagamos el análisis pertinente. Claro, que te vas a paciente. saltar. Claro, no te vas a saltar. La salud articular es fundamental e importante. Digo, no por nada la contribución del doctor Rodes, o por qué el doctor Rodes sigue tan vigente, porque fue de los pioneros en darle una importancia a la articulación y hay que dársela. Entonces, el sistema va al mismo tenor, es decir, darle la importancia a la articulación, pero quizá no entretenerte quizá tanto, ¿no? Es decir, ir más a lo pragmático, más a la parte clínica, digamos, vuelvo a decir, dándole todo el respeto que la articulación necesita, ¿no? Es decir, como profesional no vas a poder obviar cosas que debes de atender de primera intención, efecto, ¿verdad? Ese es el punto, exactamente, sí, claro. Y en base a esto del diagnóstico, ¿ustedes tienen alguna preferencia o la filosofía tiene alguna preferencia en cuanto a algún sistema cefalométrico? Sí, mira, el sistema nació en Indiana, que es allá donde el doctor Kesslin tiene su clínica, su empresa, todo, y se sugería que se hiciera justamente con el análisis de Indiana y con el WITS, que es un análisis para ver la relación maxilomandibular. Sin embargo, vuelvo a insistir, o sea, todas las técnicas, claro, diagnóstico es diagnóstico, número uno, y no te puedes quedar con lo que existía antes, cuando hoy en día hay más elementos para diagnosticar. Digo, tomografías, no sé, análisis 3D, todo eso, pues ya es lo que viene, lo que hay y lo que hay que tomar para el sistema. Y diste en el clavo, diagnóstico es diagnóstico. No confundir de repente el diagnóstico a la manera o la forma de mover los dientes. Son dos cosas. Es cegarte un dogma. Claro. Entonces, diagnosticar y todo, pues bueno, se tiene que hacer lo que mencionó acá. No puedes obviar cosas. Claro. Tienes que diagnosticar todo. En su momento, vuelvo a insistir, sí se hacía mucho hincapié en el análisis de Indiana, pero bueno, hoy en día hay mucho más armas diagnósticas que no las puedes obviar. Sí, que en aquella época tampoco existían. No existían, pues, pero hoy en día sí las tenemos. Pues bueno, hay que echar mano de ellas. Indudablemente, sí. Y en relación, por ejemplo, a los criterios estéticos, ya ves, hoy las filosofías se basan que el arco de la sonrisa, que si la nariz y el labio, relacionado a algún autor. ¿Te sigue algún autor específico en esas cosas? Mira, autor como tal, bueno, insistir otra vez, eso es una cuestión diagnóstica imperativa, es decir, son cosas que no se pueden obviar. Hay que tener un ideal o una guía hacia dónde te quieres dirigir, porque no puedes andar como navegando sin rumbo. Sí. Entonces, sí, sin duda, hoy en día ya se toman o se trata de tomar conceptos ya quizá más actuales, como los que menciona el doctor David Sarver, que es en base a la macroestética, microestética y minestética, ¿no? Buscar armonía en 3 niveles. Pero eso ya no es de Tepeche, eso es algo que tú haces. Sí, bueno, obviamente, porque, bueno, vuelvo a insistir, ya hay una evolución. En su momento, obviamente, nada más se consideraba probablemente la línea estética de Ricketts, ¿no? En los años 80, hablando de cuestiones estéticas. Pero la ortodoncia ya no se puede quedar ahí, ir más allá, y los sistemas también tienen que ir en ese tenor. Yo al doctor que contribuyó mucho en mi formación y que le aprendí y que era tipechista y hablaba de los aspectos estéticos era el doctor Arturo Vela. Doctor Arturo Vela mencionaba justamente acerca sobre todo del llenado de la sonrisa y sobre todo de la progresión de la sonrisa, que es muy similar o es prácticamente lo mismo que el arco de sonrisa que se maneja actualmente en ciertos sistemas de ortodoncia. Es decir, sonrisas plenas con líneas de sonrisa que vayan acorde al labio inferior y que se vean progresivos a la hora del aspecto de la sonrisa. Y eso sí es de Tipeche, indudablemente. Porque es aporte del doctor Justo en este punto, discúlpame, pero también en base a esto del arco de sonrisa hay ahorita una tendencia en colocación en la altura del bracket. ¿Tipeche maneja alguna altura en específico? Sí, claro. Bueno, en específico no. Okay. Curiosamente, uno de los que más se hablan de este tipo de, ¿cómo decirlo? De manejo en la colocación de los brackets es el doctor Tom Pitts, que en su momento, bueno, hizo Damon, ahora anda
por ahí con su bracket, el Pitts 21, todo esto, y habla mucho de la colocación de los brackets para conseguir este arco de sonrisa. Yo, curiosamente, al primero que le escuché hablar de este tipo de colocación no fue al doctor Tom Pitts, quizá porque yo también andaba Tenías más otras líneas. del lado, claro, mi línea era diferente. Yo el primero que se lo escuché fue al doctor Vela, también. Pero Vela, a diferencia del doctor Pitts, no te hablaba de una tabla o una medida de cómo o dónde colocar el bracket, sino que te mencionaba características de la sonrisa, del manejo del display para Como individualizarlo. como individualizarlo, claro, y te indicaba justamente a través de eso, te sugería una colocación más gingival de los brackets en el sector anterior para que se formara la curva de sonrisa. No tanto como una tabla como la maneja Tom Pitts, sino él manejaba nada más los criterios clínicos, más. digamos, para esa colocación más alta de los brackets, buscando ese arco de sonrisa. Igual pregunto, ¿así lo haces tú o lo hace la técnica? No, bueno, eso es obviamente cuestión del clínico, claro. Del Es decir, ok. que necesita, obviamente, por ejemplo, eso es muy dado en los pacientes que tienen sonrisa gingival. Esa es la pregunta que siempre te oiga, pero ¿cómo va a colocar los brackets más gingivales? Es un paciente que de por sí tiene sonrisa gingival. Bueno, es que tienes que ver cómo vas a corregir la sonrisa gingival. esa es otra cosa. Son cosas distintas. O sea, la sonrisa gingival, piensa a lo mejor una intrusión maxilar, o a lo mejor una intrusión de la arcada con ortoimplantes, O qué una sé yo. cirugía. O claro, sí, una impactación maxilar con una cirugía ortognática, pero eso no tiene que ver con la planeación de qué arco de sonrisa tienes que darle al paciente. Exacto. No vas a dejar una sonrisa invertida queriendo quitar la sonrisa gingival. Se va a ver peor el paciente, ¿sabes? Ah. Entonces, son situaciones clínicas que ya ahí sí van de acorde a cada uno de estos Y pacientes. que se razonan Claro. como profesional. El diagnóstico, Indudablemente, por claro. supuesto, en cada paciente. Así es correcto, sí. Pero también hay algo muy importante y que yo recuerdo que lo aprendí en el posgrado y era algo que promovía T-Page, el tiempo de T-Page. Sí. Que T-Page es una técnica rápida y que termina los tratamientos antes, que es algo que el paciente busca y que hace rendir nuestro tiempo y nuestro dinero. Yo sí recuerdo que los pacientes que realicé con T-Page en el posgrado terminaron antes, pero pues después de eso ya no regresé al T-Page, pero quiero que me des tu punto de vista. Hubieras regresado, Carlitos. Probablemente seguirías terminando tus casos antes. Claro. Ah, bueno, mira, el tiempo sin duda es un factor que el paciente busca. O sea, los pacientes estamos en una era donde todo debe que ser rápido, todo hay que ser acelerado. Y bueno, el uso de un sistema, el que sea, no te garantiza que el paciente termine rápido porque hay un sinnúmero de situaciones en un tratamiento, es decir, desde Factores, la cooperación, claro. desde factores, desde la colaboración del paciente, que sea cuidadoso con los aparatos. O sea, algo tan obvio como eso, ¿no? Entonces, si tuviéramos los casos ideales, en efecto, y a mi manera muy particular de vista, que eso a lo mejor en cuestiones científicas no vale nada, sí es más rápido y te das cuenta en el promedio de terminación de casos. Es decir, si antes un caso de extracciones a lo mejor me llevaba, no sé, año y medio, 2 años, bueno, ahora mi rango va entre 1 año, año y medio, que no es siempre. ¿Por qué? Porque hay situaciones distintas en cada caso. Entonces, ¿qué sí estoy seguro? Que si se lleva bien el sistema, el cierre de espacios va a ser muy rápido, el detallado se va a llevar tiempo, pero no tampoco tanto tiempo. Y te explico por qué, Carlitos. Porque hoy en día se sabe de lo que es la ortodoncia acelerada, que se está mucho en boga, la ortodoncia de tránsito expreso, que es producir una inflamación artificial, producto de una injuria a hueso, como por las corticotomías o las microperforaciones, etcétera, para acelerar los procesos metabólicos, en este caso generar inflamación y que los dientes se puedan mover rápido. Bueno, una extracción es una injuria a hueso, está hasta el alveolo sangrando. Entonces, si tú aprovechas de manera inicial ese espacio para llevar los dientes y cerrar el espacio de extracción rápido, el fenómeno del RAP, vas a acortar tus tiempos de tratamiento. ¿Por qué? Porque en una ortodoncia tradicional tú tienes que llegar hasta arcos pesados para hacer el cierre de espacios. Sí. Eso en cualquier sistema es así. Entonces, así es. En lo que tú estás subiendo de arcos hasta llegar a arcos pesados, el RAP ya desapareció, ya no lo tienes. Entonces tú ya vas a estar cerrando tus espacios de extracciones en una cicatriz que está, valga la redundancia, o en una herida mejor. Sí, una herida que está cicatrizando por segunda intención.
Entonces ya hay tejido granulomatoso, ya hay una serie de cosas que la raíz Una tiene que barrera empezar, más una barrera, a la que tiene que atravesar. cosa que no pasa en TPH, porque tú desde el día número 1 tú ya estás cerrando los espacios de la extracción. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿y son más rápidos? Pues sí, porque primero cierras y luego ya te dedicas a detallar. Entonces, ese detalle, pues, no lo tienes que dar desde, no sé, no necesitas consumir tanto tiempo, lo das de unas fases muy tempranas. Entonces, ya cuando te das cuenta, el caso ya está terminado. O sea, te vuelvo a insistir, el método científico no es así, es decir, mi opinión no vale nada. Pero en el día a día te das cuenta, en la clínica te das cuenta. Bueno, quiero hacer una corrección. Sí vale mucho porque la opinión de un experto, que es lo que estamos tratando aquí, es algo que queremos escuchar. Porque bueno, es el escalón más abajo de la pirámide, ¿no? Pero bueno. Claro, no, la pirámide científica, alto, pero sí. la experiencia clínica, esa experiencia clínica es valiosísima porque nos habla de los errores, de lo que tú también has visto que falla y que no falla. Aquí yo quiero hacer una pequeña paréntesis para recordarles algo a los suscriptores y a los que nos están escuchando. ¿Por qué no hacer esas mecánicas con brackets gemelos? Porque a lo mejor alguien dirá, bueno, me empiezo a ir con brackets gemelos otra vez. Quiero que el doctor nos diga por qué no. Bueno, en realidad, yo sí hago ese tipo de mecánicas con brackets gemelos. ¿Por qué? Pues porque favorecen que el movimiento dental sea muy ágil. Me refiero mucho a la utilización del arco redondo, al cierre de espacios con arco redondo. Yo utilizo mucho sistema de autoligado también. Me encanta cerrar los espacios cuando llego a hacer extracciones con arco redondo. ¿Por qué? Porque el cierre de espacios se vuelve muy ágil. Y otra vez, no tienes que subir hasta un alambre de gran calibre. Es decir, empieza a hacer la retracción mucho antes de tiempo que si te esperas a llegar a un arco muy pesado. Entonces, aquí todo es una cuestión de fisiología, de física, es decir, y hay que ser amable con los tejidos, claro, indudablemente. ¿Es que lo vas a cerrar sin control? No, espérame, no lo estoy cerrando sin control, sí sé lo que estoy haciendo y en su momento voy a corregir. Obviamente, la etapa del detallado. Y yo me ha tocado ver, yo creo que a todo el mundo nos ha tocado ver, de repente llega un caso que se llevó con X técnica y de lo que se quejan es lo que adolecen también los otros sistemas, que llegan los casos con los dientes todos retroinclinados y dices, bueno, pues no que mucho control, no que mucho, o sea, de repente hay un doble discurso. Entonces, aquí la cuestión es tratar de ser amable con los tejidos, utilizar fuerzas pues lo más amables posibles y entender cómo es la física del movimiento dental. Exacto. Libre inclinación de los dientes, nada más. Exactamente. David, pues de verdad que yo te escucho y me vuelvo a enamorar de la filosofía. Lo dije al principio de la entrevista y realmente es una filosofía muy linda. Me ha tocado, así como fuiste mi maestro. Fui el maestro. Y así como te escucho, pues, y como te escuché, me gusta hacer mi ortodoncia también y empezar a cerrar en arcos redondos y todo lo que acabas de mencionar. ¿Qué pasa con esta filosofía? ¿Por qué no termina de dar un paso más allá? ¿Por qué no termina de haber el boom de TPH? ¿Por qué la gente no se enamora de algo tan lindo? Que pues como tú nos lo explicas, realmente enamora. ¿Qué pasa? No sé, yo creo que es cuestión de repente a temor a lo desconocido, ¿no? Lo que no está tan a la luz, que no lo estás viviendo de manera cotidiana, como dices, no, mejor no, mejor me voy a lo seguro. ¿Por qué? Porque todos los posgrados, vamos a suponer que hay 5 técnicas e incluyen TPH. Bueno, 5 técnicas que son muy similares entre sí. Que digo, obviamente tienen sus diferentes criterios, sus cositas, clases distintas, pero no son, bueno, entre ellas son parecidas y no son, y el TPH es demasiado distinto. Exacto. Entonces, ese temor como algo tan distinto a lo mejor es lo que de repente frena a algunos operadores. De repente, no, es que qué tal si me pasa algo, qué tal si sale de control. No logro controlarlo. Si hay un temor. Entonces, si de repente un grupo de egresados acostumbrados a hacer cierta técnica tradicional, digamos, son los que a futuro de repente van a estar dando clases de coordinador, etc. Entonces, el TPH nunca he tenido ese boom porque para dominarlo hay que entender mucha biomecánica. Digo, aparte de practicarlo, porque con un caso, porque me ha tocado, no, es que el sistema no sirve. Ah, sí, ¿cuántos casos terminados tienes? 1. O sea, por Dios, claro. No puedes dar una opinión con un caso, ¿no? Claro. O no, es que yo vi que tal persona, o sea, no es así. O sea,
obviamente para poder dar una opinión acerca de algo, pues hay que probarlo. No puedes opinar sin siquiera probar. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, bueno, yo creo que la mayoría de la gente, por muchas cuestiones, prefiere algo que sea un poco más de receta, es decir, una secuencia de arcos. Si una secuencia de arcos es muy sencillo y no te pierdes. Claro. Aunque a veces esa secuencia de arcos puede hacer que vayas más largo en cuanto a tiempo. Ese hecho de querer tomar atajos por un bosque que parece medio tenebroso, a lo mejor es lo que le da temor a la gente. ¿Por qué? Porque necesitas un conocimiento biomecánico importante de entender cómo se mueven los dientes para poder llevar a cabo el sistema. Entonces yo creo que es por ese lado, una cuestión de una malentendida practicidad y de una cuestión de pues no querer ir un poquito, entender de repente un poquito más allá de cómo se da el movimiento dental. Cuando tú llevas ya un poquito de experiencia en esto y ves cómo fluyen los casos, pues te enamoras, terminas volviendo loco porque es una forma muy fácil y muy bonita de hacer ortodoncia. Y en efecto da cierto temor. Yo quizá le perdí temor, pues les comentaba muy al inicio de la charla que yo trabajé para un doctor. Entonces yo lo veía al día a día, pues lo veía de algo muy natural. Entonces cuando creces con algo de algo muy natural, lo haces tuyo, pues ya no te da cierto temor. Entonces es como el patito feo de la ortodoncia, pero porque es muy diferente a los otros sistemas. Entonces esa diferencia es lo que de repente da ese temor a fallar o a hacer las cosas mal. Entonces yo creo que por eso no se ha detonado como debería ser el sistema. Quizá también, no sé, no es tan mercantil de vender muchas cosas. Y en su momento tuvo que ver que fue el bracket más caro que había. Okay. En el tiempo que apareció, en la década de los 90 también, apareció en los 80s, en la década de los 90s. Es decir, antes del boom de los autoligados, el bracket más costoso. Entonces también eso limitaba, yo creo, que a los operadores. Decían, no, pues es que mi rango de ganancia, qué sé yo. Hoy en día ya no es de los brackets más costosos, hay brackets muchísimo más caros y que la gente los utiliza. De repente dicen, bueno, entonces ¿por qué T-Patch no? Bueno, pues porque a lo mejor primero fue caro, a lo mejor le costaba más a la gente entender la parte biomecánica que hay detrás y el miedo, no sé. Pero bueno, yo recomendaría que le pierdan miedo porque es un sistema bien bonito, muy fisiológico. Muy bien, pues todos sabemos ampliamente, Sheila y yo, que el doctor tiene una amplia experiencia clínica y académica. Y en la relación académica, cuando tú das un curso, ¿qué tanto tiempo puede tardar un especialista que ya toma un diplomado contigo en aprender T-Patch? Pues mira, todo es una curva de aprendizaje, eso nos tiene que tener claro. Es decir, por ejemplo, si tú tomas un curso de T-Patch, pues obviamente te llevas el conocimiento teórico. Pero siempre viene la parte clínica, que es realmente la realidad de la ortodoncia. En teoría, en el pizarrón, en las presentaciones, todo es muy bonito y todo funciona a la perfección. Pero en el día a día es donde empieza a haber tropiezos. Y eso no nada más es en T-Patch, es en cualquier sistema de ortodoncia, es con las herramientas actuales, los ortoimplantes, que no, sí que una maravilla, pues sí, pero también de repente se encapsulan, se caen, se infectan. O sea, es una curva de aprendizaje. Y entonces, aquellos que toman un curso de T-Patch, pues bueno, obviamente al principio todo muy claro, muy bonito en la teoría, y cuando empiezan a trabajarlo ya en los pacientes, de repente surge algo, ¿no? Alguna cosa inesperada. Bueno, ahí es el momento de a lo mejor consultar con un experto. Me pasó tal cosa, ¿cómo lo resuelvo? Ay, con todo gusto se hace, porque bueno, insistir, es una curva de aprendizaje como cuando se aprendió a hacer cualquier otro sistema, ¿no? De repente, no sé, o sea, quedan los casos de una manera o hay que corregir o el arco, o sea, clásico arco traspalatino se invagina el arco exacto, traspalatino al día o sea, son siguiente, cosas ¿no? que pasan y eso en la teoría de repente, pues digo, te lo dicen, uno lo hace caso, no es porque te presentan los mejores casos, etcétera, pero bueno, en el día a día es como uno va empezando con esa curva de aprendizaje. Entonces, ¿cuánto se puede tardar uno en volverse un usuario? Pues usándolo. O sea, la única manera de aprender a bailar es bailando. La única manera de aprender a hacer T-Patch, obviamente, pues no sé, te llevas el inicio, pero bueno, después hay que ponerlo en práctica. Sí, bueno, alguna vez escuché un ejemplo muy especial. Dice, ¿quieres aprender a andar en bicicleta? Pues no lo vas a aprender en un curso en línea. Exacto. O sea, tienes que tener una bicicleta. Claro. Porque más que la veas, la revises, la analices, pues mientras no la tengas,
Claro, obvio. no vas a andar en Y bicicleta. obviamente tener el conocimiento de que tienes que pedalear, decir, no, nomás es, sí, entonces ahora yo voy a comprar los brackets de T-Pitch. No, tampoco. O sea, sí hay que tener el conocimiento de cómo funciona, pero pues obviamente irlo A lo que voy, al día a día. ese conocimiento, David. Sabemos de que vas a tener un curso, Sí. ahorita iniciando el año 2019. ¿Quisieras por favor invitar Sí. a nuestros seguidores a este curso? Claro, mira, va a ser un curso del sistema T-Pitch. Es modular, son 2 módulos. Cada módulo consta de 2 días. Y obviamente es para introducir a aquellas personas que se interesen en el sistema desde cero hasta que se vuelvan usuarios del sistema, o sea, que se vuelvan unos expertos. Que vuelvo a insistir, esa situación de ser... Experiencia, de la experiencia, bueno, la va a dar en su momento la clínica, pero bueno, que tengan las armas y el conocimiento suficiente para que con toda seguridad, confianza, se pueda empezar a aprovechar las ventajas que tiene el sistema. Entonces sí, es un curso, vuelvo a insistir, modular, de 2 días cada módulo, y que va a ser en el 2019, empieza en febrero, 1 y 2 de febrero. El siguiente módulo es un par de meses después. ¿Quisieras, David, darle algún regalo a nuestros televidentes, a nuestros seguidores? Claro, sí, de hecho, ya tenía yo algo pensado justamente, aprovechando la ocasión que, por cierto, les he dado las gracias, les agradezco bastante la invitación. No, gracias a ti. Es que me siento como en familia, entonces Sí, pues, sí. de repente se obvian cosas que no se deberían obviar, pero bueno. Gracias. Sí, tenía pensado dar una beca del 40% del total del curso a pues, alguna persona que quizá ustedes diseñen alguna nosotros mecánica sí, tenemos una mecánica que le estaremos informando al finalizar este video. Que se interese, pues bueno, sepa que va a tener una beca del 40% del total del costo del curso. Bueno, esto es súper. Yo les garantizo que el doctor tiene calidad para enseñar y sobre todo que conozcan la técnica. Pues denle muchos likes para que traten de aprender aquí, porque es uno de nuestros mejores catedráticos a nivel nacional en esta mecánica de T-Pitch. Entonces, yo les sugiero que le den like continuamente y compartan en nuestras redes. David, vamos a terminar nuestra entrevista, pero con una dinámica que pues es algo divertida. Yo lo veo casi que como un test psicológico. Sí. Te vamos a decir ciertas palabras y por favor nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Bueno, voy a tratar. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Es rápido en una palabra, ¿eh? Una palabrita, una palabra, es una sola lo primero palabra. que se te Está venga. bien. No, lo primero que se te venga a la mente. Ok. Primera palabra, ortodoncia. Pasión. Alumnos. Vida. Amistad. Muy necesaria. Bueno, necesaria. Sonrisa. Ideal. Felicidad. Meta. Fricción. Torpeza. Lealtad. Importante. Ortoparlantes. Los mejores. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, como el doctor nos dijo, tenemos el regalo de un 40% de descuento para el total del primer y el segundo módulo del curso del doctor. Los que quieran participar, por favor, queremos que le den me gusta a la publicación de este video, ya sea en Instagram o en Facebook. Que por favor comenten y mencionen a 3 amigos ortodoncistas y le den con el hashtag de Hablemos de Ortodoncia y más. Muchísimas gracias. Pues gracias, nos despedimos de ustedes y un fuerte aplauso al doctor. Antes de eso queremos darte un pequeño regalo Ay, el regalo, por favor. y para ti, Gusto tenerte aquí con nosotros. éxito en el 2019, que te la pases muy bien. Felicidades a todos. Gracias. Si te gustó el video, compártelo con un amigo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa la campanita de las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos contenidos y síguenos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Hablemos de ortodoncia y más.